Minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo este panel de El Sol de la Mañana. Buenos días al equipo de producción. Un saludo para don Virgilio, que lo está escuchando a usted por vía Zoom. Un abrazo. Le mando un saludo. ¿Está en la playa? Sí, mira, ya sí, está en la playa. Pero él está en la playa. Ahora no se puede ir a la playa, hace frío. Vacaciones sin fronteras. Tiene el señor Félix. Adiós, mi hermano, un abrazo. Saludos a Virgilio Félix, gran amigo que está por allá por Orlando, Florida, y aprovecha sus vacaciones y se conecta con su público a través de la plataforma de Zoom en El Sol de la Mañana. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Debo leer esta comunicación que me llegó, que envían unos amigos míos y me piden que por favor la socialice en El Sol de la Mañana. No estaba dentro de mi tema, pero imagínate, esa gente son todos mis amigos, los acusados y los que acusan. Distinguidos miembros de la dirección de la Comisión Electoral y yo miembro del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD. Después de saludarles, sirva la presente para hacer de su conocimiento temas relacionados a información que hemos recibido por separado los suscribientes de este documento, haciendo uso de nuestra condición cívica y ética, así de nuestra responsabilidad con el buen desenvolvimiento de los procesos, con la democracia y con el país. Hacemos de su conocimiento hechos que constituyen el uso de información privilegiada para favorecer a una candidatura específica en la encuesta a diputado en esta demarcación número 2 del Distrito Nacional, así como actos de movilización de personas tendenciadas en las rutas de los encuestadores, uso de flota del partido, llamadas a compañeros, movilización y pago de vehículos de transporte, entre otros. En otro orden, informamos sobre la intervención directa del presidente de esta circunscripción en la elección a las candidaturas a regidores, con llamadas, influencia y activismo político, beneficiando candidatos específicos, razones por las cuales solicitamos lo siguiente: licencia temporal para el presidente del partido en la circunscripción 2 del Distrito Nacional durante el proceso electoral vigente, hasta su conclusión, tanto como presidente y como miembro de la comisión electoral, a los fines de que éste se pudiera integrar a la campaña de los candidatos de su preferencia sin interferir en buen desenvolvimiento de la contienda, en igualdad de condiciones, respetando el precepto democrático de equidad entre los competidores. Abrir un proceso de investigación a los fines que se esclarezca la denuncia anteriormente descrita y se evacúen las sanciones pertinentes a los infractores, como mandan nuestras normas internas y nuestros estatutos. Agradecido de la atención que puedan prestar a la misma, se despide muy atentamente, por el momento, el ingeniero Jorge Minaya, candidato a diputado, miembro del Comité Central del PLD, Enid Hill, candidata a diputada, miembro del Comité Central PLD, Omar Guevara, candidato a diputado, miembro del CCPLD. Esta comunicación ellos la envían a esos órganos de dirección disciplinario de su partido. Edith es candidata. Enid Hill, claro que sí, candidata, amiga mía. Los tres son mis amigos. Y a quien ellos acusan, al presidente de la circunscripción, es a mi amigo Elías Cornelio, un gran amigo. Pero entonces ellos dicen que hay un desnivel porque Elías es hijo de Cleo Sánchez, mi amiga también, exdiputada, que aspira a diputada. Y esas cosas que ellos denuncian, dicen ellos, que fueron para beneficiar en la encuesta a Cleo. Yo no voy a opinar, solo leo el documento, porque no le puedo negar el derecho a la información, pero son todos grandes amigos míos, gente a las cuales yo respeto y admiro muchísimo. Bueno, ya el PLD sabrá cómo manejarán ellos esa situación. Ustedes recuerdan la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar,
¿La recuerda, maestro Julio? Sí, ¿La sí. recuerda, José? ¿La recuerda? Quedó Allí? un 90%. Era la obra más emblemática, más ambiciosa y más necesaria para el sistema de salud de la República Dominicana. Esa obra, que inició con un presupuesto de unos 7,000 millones de pesos por parte del gobierno del presidente Danilo Medina, como enmarcada dentro del plan de mejoría del sistema hospitalario dominicano. Se trata de una obra única en Latinoamérica y cuidados y más, con unos 14 edificios al más alto nivel, con la tecnología más avanzada que puede existir en la medicina moderna. Bueno, hermano Pedro, déjame decirte, yo tuve la oportunidad de estar en el materno infantil que está ahí. Fue el primer edificio que se terminó. Exactamente, en el materno infantil que está ahí, cuando prácticamente se iba ya a inaugurar o iba a empezar a operar. Y déjame decirte que solamente la entrada y el lobby de ese hospital parecía un hotel. O sea, un hotel o un hospital, por decirlo así, del primer mundo. O sea, con todas las facilidades, con todas las cosas que necesita un hospital en esta época. Y ese hospital estaba prácticamente listo en aquel momento. ¿Quién os habla? Hace años de eso. Quien os habla trabajó en los 2 últimos años del gobierno del presidente Medina como director de comunicaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Por ende, me correspondía ir con mucha frecuencia a todas esas construcciones y yo puedo dar fe y testimonio que ese hospital estaba en un 90% para su terminación y los equipos de ese hospital estaban en contenedores en los parqueos de ese edificio. El presidente Luis Abinader asumió las riendas del país en el año 2020 y después de un proceso de análisis y revisión, ustedes recuerdan, Joan, ponme la fotografía cuando el presidente visitó la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y hasta reconoció lo que se había hecho por parte del gobierno que él sustituyó, el de Danilo Medina, de esa mega obra. Y estaba allí muy contento con ese señor que tiene la mascarilla, que ustedes ven ahí al lado entre el presidente Abinader y la señora Raquel Peña. Ese es Marcos Dionisio. Marcos Dionisio, que tiene la empresa Seminsa de construcciones y de suplir equipos médicos, una de las más grandes del país, y era quien tenía o tiene esa responsabilidad de esa obra. Todo fue color de rosa, se valoró, eso fue en el 2021, miren cómo estaba la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que eso era para en 6, 7, 8 meses terminarla y ponérsela al servicio al país. ¿Qué ha ocurrido? Del 2021 a la fecha, la ciudad sanitaria no ha dado un solo paso de avance. No se ha hecho absolutamente nada y la ciudad sanitaria corre el riesgo de que todos esos equipos que se compraron, que se pagaron, que incluso el contratista ha de tener todavía algunos compromisos económicos con sus suplidores, hay un gran problema porque ahora le quitaron la obra a Marco Dionisio. Ahora la obra cae en un proceso judicial que se va a paralizar. Aunque el gobierno dice, y yo no sé cómo los periodistas de la semanal el lunes no le prestaron atención a ese tema que se tocó, el presidente lo tocó en la rueda de prensa, ningún periódico se interesó en saber qué pasa con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, una obra que hoy va a un costo de 18,000 millones de pesos. Nadie se interesó, pero nadie es nadie. Pero y que hace muchos años el presidente dijo que la obra estaba en un 90% no es que dijo, de su construcción. Es que estaba. Sí, pero él lo admitió. Él lo admitió porque él fue. Abinader y lo Luis admitió. es un hombre justo. Claro. Luis no es un mentiroso, Luis es una persona justa. Pero ¿qué ocurre? Ayer parece ser que la situación por la que han presionado desde el gobierno a Marco Dionisio lo llevó a un estado de ira que comenzó a escribir mensajes a gente muy precisa que él sabía, primero, que el mensaje iba a llegar a donde el presidente Abinader. Segundo, que los medios de comunicación se iban a hacer eco
del gran problema que hay con esa ciudad sanitaria. Póngame ahí una de las conversaciones que él no pudo borrar, porque las otras las borró, pero esta la capturamos y hay que socializarla para que ustedes vean lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con esa ciudad sanitaria y que el gobierno no ha dado una explicación al país. Comienzo a leer. Marco Dionisio, y yo sé que ese es su número porque yo lo tengo. Me consume la ira y la impotencia. Hace 2 años y medio, mayo 2021, ciudad sanitaria estaba terminada en un 90%. Para terminarla nos faltaban solamente unos 600 millones de pesos. En diciembre de ese año, el gobierno dominicano, vía el ministro Carlos Bonilla, me firma una adenda del contrato por unos 1.280 millones. Así, sin ningún inconveniente, terminábamos la totalidad de la obra, que en ese entonces solamente estaba sin concluir el edificio del Hospital Clínico Quirúrgico. Este estaba avanzado en un 85%. Extrañamente, llegó el mes de enero del 2022 y veo que Carlos Bonilla no envía la adenda firmada por él y nosotros a la Contraloría, y por eso no me dieron el avance inicial ni se registró la adenda. Me quejé por eso, no entendía lo que estaba pasando. Las demás conversaciones, los demás mensajes que él, lleno de ira, a las 5 de la mañana comenzó a mandar, porque está, según me cuentan, en un estado muy delicado de su equilibrio hasta emocional, para no irme más allá de lo que puede llevar a una persona que tiene los compromisos que yo sé que debe tener ese contratista y que de buenas a primeras el gobierno le ha rescindido el contrato de manera unilateral, sin explicación. Esa obra, después que se hizo un acuerdo en el 2021, cuando el presidente Abinader fue a hacer la visita, no le han dado un solo centavo. Parece ser que el gobierno ha encontrado algún elemento que le dé el sustento para rescindir el contrato e irse a los tribunales con Marco Dionisio, que no se puede quedar tranquilo porque él tiene compromisos internacionales, tiene compromisos locales y él es el dueño del contrato. Y los contratos tienen cláusula. ¿Qué me preocupa de esto? No es lo que pueda tener el MIBE. No es lo que pueda pasar con Marco Dionisio. A mí me preocupa que ahí hay 18.000 millones de pesos estancados con una obra más que necesaria para el sistema de salud de la República Dominicana, y parece que al gobierno no le importa la conclusión de esa obra, o quizás hay algún compromiso, o quizás han encontrado algo que ellos no quieren decir, o lo dirán en su momento. Me dicen lenguas visperinas que se mandó a hacer una auditoría de esa obra. De esa auditoría, ustedes saben que se hacen para a veces presionar, a veces chantajear, a veces lograr cosas. Y que después de la auditoría se paralizó todo. O sea, en la ciudad sanitaria, según dice Marco Dionisio, en esos escritos, desde el 2021 no se da un golpe. Pero ¿qué va a pasar con todos esos equipos modernísimos que se compraron, que ya el gobierno dominicano erogó ese dinero y que debieron ser instalados a más tardar a 6 meses, porque los equipos médicos, por la tecnología, no pueden estar guardados en un contenedor, porque el obsoleto se los come y no sirven para nada? Puede ser que ahora haya que abrir, como dicen que van a abrir, un proceso de licitación para la continuidad de la obra, y yo me pregunto, no se puede abrir un proceso de licitación donde hay una litis. Si hay una litis, hay que esperar una decisión judicial. Entonces, la ciudad sanitaria no se va a terminar por todos estos años. Yo le hago un llamado a Carlos Bonilla, al gobierno dominicano, que expliquen con lujo de detalles al país qué es lo que pasa con el contratista y con esta mega obra hospitalaria que está a punto de convertirse en una ruina más por el tema de que
esto sí, aquello no, esto me gusta, esto me sirve para esto y aquello no. Aclaren esa vaina, porque el país no se puede dar el lujo de tener estancado 18,000 millones de pesos, pero en un momento en donde no hay una emergencia pública ni privada que pueda recibir a un paciente de dengue. Una sola no hay. Ahí se los dejo. Cambio y fuera.